Bueno, después de ver cómo se tiene una nueva propuesta para el componente de gestión de riesgos para el plan de ordenamiento territorial, vamos a ver qué parte de este desarrollo que se hace aquí se basa en unos estudios técnicos que se hicieron en un convenio entre la Universidad Nacional de Manizales con el Corpo Caldas, que es la autoridad ambiental de la región, y que el beneficiario, el usuario de toda esta información es la alcaldía de Manizales. Entonces, dentro de esos estudios que se hicieron en este convenio interadministrativo, se incluyeron diferentes amenazas y análisis de riesgo que pueden ser importantes para el ordenamiento territorial y la planificación en Manizales. El estudio se hizo entre el año 2013 y 2015 y actualmente están en proceso de adopción de los mismos. Hablemos entonces de la evaluación de los flujos de lodo en el sector del Rosario. Eh, Les he mencionado mucho de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que queda muy cerca de la ciudad de Manizales. Esta erupción no solo afectó el sector de Armero, que queda en el departamento del Tolima, sino que en el departamento de Caldas estos flujos de lodo bajaron por el río Chinchiná y llegaron hasta el municipio de Chinchiná. En este trayecto queda una zona de expansión urbana del municipio de Manizales que se llama El Rosario. Como era muy importante hacer una intervención prospectiva, debía saberse si se iba a habilitar o no esa zona en, pues toda su área o si se iban a restringir algunas zonas por el paso posible de los flujos de lodo a futuro. Para el estudio entonces se hizo primero una evaluación hidrológica porque había que tener en cuenta el deshielo del glaciar del volcán, que fue el que aportó toda el agua que generó el flujo de lodo. Entonces se tuvieron en cuenta varios escenarios, uno solo por lluvia intensa para ver qué pasaba con un periodo de retorno de 100 años, otro escenario solo teniendo en cuenta la fusión de la nieve del glaciar por causa de la erupción volcánica. El tercer escenario se incluía en el escenario 1 y 2, el escenario 4, una lluvia intensa y fusión del glaciar, pero teniendo en cuenta el evento eruptivo de grandes proporciones, el que no ha ocurrido todavía, y un escenario 5 con un evento eruptivo similar al del año 1985. Entonces aquí podemos ver en estas figuras cómo fue que se hizo ese modelamiento hidrológico. Pero una vez se calculó la cantidad de agua que salía de esta zona, había que transitar toda esa agua hasta el río y el área que llegaba a la zona de expansión y que no iba a ser solamente agua, sino que iba a ser pues un material que incluía sedimentos y piedras y rocas. Entonces todo ese material se tuvo que modelar de una forma pues especial para que se pudieran definir las áreas de las rondas hídricas que debían dejarse libres en el área del Rosario. Es muy interesante que podamos tener acceso a las exposiciones pues de los autores correspondientes del estudio, y aquí podemos ver en la diapositiva el link a la exposición que se hizo en un evento el año pasado, en el 2015, sobre cómo se realizó el estudio hidrológico y cómo se realizó el estudio hidráulico también en el mismo evento. O sea, ahí es donde ven el link, se puede tener acceso a la presentación de los autores del estudio. Bueno, otra evaluación que se hizo en el marco del proyecto que les he comentado fue la evaluación de la susceptibilidad por deslizamientos. Se tuvo en cuenta
el procesamiento que vemos aquí en esta diapositiva, inicialmente una recopilación de información donde se tuvieron en cuenta los eventos previos con un inventario de deslizamientos, además los datos de la frecuencia de los deslizamientos. Se definieron unos factores de propensividad con una cantidad de variables, no solo naturales, sino también con factores sociales y económicos. Se consideraron los eventos detonantes, que pueden ser los sismos o las precipitaciones. Y además se consideró la exposición, la población, la infraestructura, los equipamientos, y que debe asociarse a una vulnerabilidad y a un costo de los elementos expuestos para determinar las consecuencias y, combinados con esa amenaza de deslizamiento, el riesgo finalmente. Los supuestos que se hicieron entonces para el modelo de cálculo era que a través de los factores de propensividad eh, se podía correr un modelo de forma estadística que se alimentara también con el inventario de los eventos y que pudiera ser corroborado para definir una susceptibilidad. En las figuras vemos entonces el inventario de deslizamientos con todos los puntos que se consideraron para tener de entrada al modelo que se desarrolla, y los factores de propensividad, donde están la elevación en metros sobre el nivel del mar en Manizales. Tenemos también la orientación de las laderas, la pendiente, la cobertura vegetal. Otros factores de propensividad son la geomorfología, las distancias que existen a la red de drenajes, en términos ya de tener en cuenta las variables antrópicas, tenemos la distancia a la red de alcantarillado y a la red de acueducto. Tenemos los habitantes en 50 metros. Tenemos también los estratos de los barrios y de las construcciones en toda la ciudad. El modelo de cálculo de susceptibilidad fue el de las redes neuronales. Aquí vemos en este dibujo cómo es que funciona la red neuronal. Se le dan unos valores de entrada y luego se miran las relaciones que deben existir entre estos valores de entrada para que al final se genere un resultado que es el de deslizamiento. La red neuronal se entrenó entonces con los datos de los puntos de deslizamientos que ya habían ocurrido en la ciudad, para que ella, corriendo varias veces el modelo, fuera auto ajustándose hasta llegar al punto en el que pudiera predecir los sitios de deslizamiento. Aquí vemos en el mapa, en la figura, la función de susceptibilidad que se pudo obtener con valores entre 0 y 1. Adicionalmente a estos factores de propensividad, se llegó pues al mapa de susceptibilidad, pero se tuvieron en cuenta también las áreas con tratamiento geotécnico, que les mencionaba que son las áreas donde se han hecho obras de estabilidad, de taludes y de laderas o de manejo de aguas. Son todas esas obras que hay en la ciudad que se llaman así. ¿Por qué se tuvieron en cuenta? Porque como ya es un proceso de mitigación que se hizo con anterioridad, le resta algún tipo de susceptibilidad a esos sectores donde están ubicadas. Entonces, de acuerdo al tipo de tratamiento geotécnico de obra, se restaron ciertos niveles de susceptibilidad en esos sectores. Y como vemos en el mapa de abajo, se pudo llegar a un resultado así, con una susceptibilidad muy alta, alta, moderada, baja y muy baja, no solamente en tres
niveles como se tenía en el estudio anterior del POT, sino que se proponen 5 niveles para que se puedan tomar varios tipos de decisiones sobre el territorio. Aquí vemos entonces el mapa que ya incluye la propuesta para el nuevo POT de Manizales con estos mismos niveles y con la resolución topográfica muy alta porque el municipio incluyó para el procesamiento la compra de una imagen LiDAR que se hizo a través de este proyecto entre la Universidad Nacional y Corpo Caldas. En la figura podemos ver que hacia el área occidental de la ciudad tenemos más afectación, más posible susceptibilidad por deslizamientos con valores altos y muy altos y también intermedios. Lo que vemos en la parte superior, la parte norte, en esas laderas que están en el perímetro urbano de la ciudad, están también con estas definiciones de susceptibilidad, amenaza alta e intermedia. Todos básicamente ese perímetro municipal que está definido por las laderas de la ciudad pues quedan en esos valores de amenaza por lo menos intermedia en adelante de deslizamiento. Y el riesgo finalmente que ya tiene en cuenta los detonantes por lluvias principalmente, donde se ve pues que persiste en la zona occidental de Manizales esos valores en las laderas principalmente. Bueno, también se hicieron otros estudios, eh, como vemos en la parte final de las diapositivas tenemos la posibilidad de ver las presentaciones directamente por los autores de los estudios en el marco de un simposio que se hizo en la Universidad Nacional. En términos de cambio climático, entonces, el estudio que se hizo considera la estimación de los escenarios de temperatura y precipitación futuros para la mitad del siglo XXI. Se consideran diferentes modelos climáticos globales y técnicas, además muy importantes de reducción de escala, que es algo pues innovador, porque sabemos que estos tipos de estudios se hacen a nivel nacional y ya a nivel regional es difícil tener resoluciones apropiadas. Pero entonces se propone una reducción de escala hasta el nivel municipal, tanto de la zona rural, que es más amplia, a la zona urbana, que es mucho más detallada. Entonces, pues obviamente esto implica entrar en algunas incertidumbres importantes. También se hace una relación de los escenarios con las líneas base de precipitación y temperatura para Manizales. Se analiza también la incidencia de estas proyecciones en las amenazas pertinentes en el marco del modelo probabilista del riesgo CAPRA y se evidencia la emisión de gases de efecto invernadero con énfasis especial en las fuentes fijas y móviles que se presentan en la ciudad. Otro estudio que se adelantó dentro de este proyecto que venimos mencionando fue el de diseño arquitectónico, seguridad y protección contra incendios. Entonces hay que tener en cuenta que en Colombia los reglamentos técnicos y normas de protección contra incendios legalmente vigentes son los requisitos mínimos aceptables por la sociedad y el Estado colombiano que están integrados en la Ley 400 de 1997 a través de sus decretos reglamentarios NSR del 98 y el hoy NSR 10 que corresponden a las normas sismo resistentes de Colombia. Específicamente en los títulos J y K es que se incluye este tema de protección contra incendios. Con el estudio para Manizales se realizó entonces una guía didáctica para la aplicación de los conceptos necesarios para el diseño y cumplimiento de estos títulos J y K. El objetivo es dar una primera base de conocimientos arquitectónicos y de construcción
que permitan emitir un concepto técnico de seguridad humana aplicable para nuevas edificaciones, pero también para edificaciones existentes. También se realizó un trabajo de armonización de la microzonificación sísmica de Manizales. Ya habíamos hablado de este estudio para Manizales, pero lo que se buscó fue aplicar una metodología novedosa de acuerdo al estado del arte internacional. Los objetivos de este estudio fueron entonces construir un modelo geotécnico con fines de respuesta dinámica, también evaluar la respuesta dinámica del suelo en múltiples ubicaciones. Se realizó una grilla con todos los puntos sobre la ciudad de Manizales para que en cada punto fuera posible determinar cuáles serían los factores de diseño que se deben tener en cuenta de acuerdo a la nueva norma sísmica sismo resistente NSR10. También se calcularon las funciones de transferencia y finalmente se definió una familia de acelerogramas compatibles con la amenaza en roca para fines de futuros estudios de respuesta sísmica local. Como veníamos hablando en las diapositivas anteriores, la presentación del autor respectivo a la evaluación que estamos hablando se encuentra en la página final de la diapositiva. En este tema es importante mencionar que se está acompañando todo el tema técnico con una parte jurídica para que se adopte como decreto o a través de un artículo en el plan de ordenamiento territorial con una acción jurídica. Entonces también está la presentación del tema jurídico en este tema de la adopción de la nueva microzonificación sísmica de Manizales. Como se los mencioné al principio, cuando hablamos de la identificación del riesgo en Manizales, dentro de estas acciones, les comentaba de la evaluación holística del riesgo, que incluye el riesgo físico y el factor de agravamiento. Entonces, veíamos que se había hecho una evaluación reciente, esta se hizo en el marco de este proyecto, donde se evaluó el riesgo holístico multiamenaza con primas puras, tanto de sismos como deslizamientos, y con unos factores de impacto que se construyeron a través de información de indicadores de la ciudad de Manizales sobre fragilidad social y falta de resiliencia. Aquí vemos otra vez ese mapa del factor de agravamiento para Manizales, donde están las comunas más afectadas por estos temas, la comuna norte, que es pues al norte de la ciudad de Manizales, la comuna Cumanday, eh, la comuna La Fuente y la Macarena como las principales comunas que están en riesgo en el tema de fragilidad social y falta de resiliencia. Y esto como agrava el riesgo total, que es el mapa que tenemos a la derecha. Ahí están también San José, Cumanday, La Macarena, La Fuente, como las comunas que tienen mayor riesgo de la ciudad. Y aquí vemos cómo se organizan también en la gráfica de barras de la mitad. Entonces, este es un avance importante que va a servir mucho para la toma de decisiones y orientar todas las acciones de gestión del riesgo en la ciudad de Manizales. Finalmente, complementario a estos aspectos está el tema del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Esto es muy importante porque inicialmente cuando empecé a hablar de Manizales, comenté que se había popularizado la construcción en bareque en la ciudad, que tiene en cuenta pues
maderas y el bambú de la región que es la guadua. Entonces, este tipo de construcción se fue transformando y evolucionó a temas muy sofisticados. Vemos en la imagen de la mitad en esta foto una construcción de estilo republicano, arquitectónico republicano, pero que en su interior, en su forma de construcción, fue con bareque. Entonces, esta es una particularidad muy especial de la ciudad de Manizales y la idea es que eh, esta cultura sísmica que se generó en la ciudad nos puede ayudar a seguir fomentando la cultura de protección y de prevención en toda la ciudad, pero para eso hay que aplicar unos cuidados especiales al centro histórico, hay que hacer un mantenimiento preventivo del bareque, hay que tener unas ayudas para todos los propietarios de este tipo de construcciones patrimoniales que se han venido deteriorando y que no tienen recursos para la recuperación y la protección. Entonces, hay todo un tema de aportes en en estos ámbitos del patrimonio cultural del Bareque en el centro histórico de Manizales. También podemos ver las presentaciones en la página web que les pongo ahí abajo en la presentación. Y con este último aspecto cerramos el tema del módulo 5 del caso de la ciudad de Manizales.